tal amigos? ¿Cómo están? Yo soy Milena Merino, bienvenidos a Código Fútbol, la entrevista, una edición más desde casa. Nos toca estar separados el día de hoy para estar juntos el día de mañana. Tenemos a un invitado especial en esta nueva edición, es Juan Cominges, él es coach ontológico, que después me vas a explicar un poquito más de la descripción del término, que seguramente nos vas a poder detallar un poco más a mí y a todos los televidentes que nos acompañan, pero principalmente gracias por estar con nosotros, por el tiempo, por los minutos, por de hecho tomarte esta molestia de estar con nosotros. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás pasando la cuarentena y este momento tan difícil para todo el mundo, Juan? ¿Qué tal, Milena? ¿Qué tal? Buenas tardes. Estoy bien. En líneas generales estoy bien. Eh, Está mi hija mayor en casa conmigo y bueno, eso pues nos ha permitido a ambos generar ahí una serie de conversaciones, de vínculos que normalmente con la prisa en la que andamos inmersos, creo que la mayoría, no nos permitíamos, ¿no? Entonces, por un lado, yo te diría que disfrutando de esta pausa que finalmente la encuentro también necesaria como para mirar un montón de cosas, un montón de aspectos personales y también, y sobre todo, creería yo, de un orden social mucho más grande, ¿no? Sí, sin duda alguna, lamentablemente no es la mejor situación que uno quisiera pasar para tener esta pausa o para tener estos momentos de compartir con la familia, pero sin duda alguna siempre hay que verle el lado positivo a las cosas y esta pandemia con esta pausa prolongada y el quedarnos en casa nos hace de repente valorar más los momentos o a las personas que tenemos. Comparto eso contigo. Además de eso, quería preguntarte a ti, que eres no solamente alguien importante o parte del comando técnico de la selección peruana, sino también que eres un referente del fútbol, has estado dentro de la cancha muchos años, has jugado muchísimo tiempo. ¿Cómo vive el futbolista peruano, en este caso, este tipo de paras? Me imagino que cada uno a su manera, pero en líneas generales, ¿cómo pasa un deportista, un futbolista por este tránsito de estar tanto tiempo en aislamiento social obligatorio? Mira, yo creo que el futbolista, el periodista, y todos, es decir, todas las carreras nunca nos habrían preparado para algo así, para parar tanto tiempo. El futbolista no deja en ningún momento de ser un ser humano, un ciudadano, que yo imagino le están ocurriendo un montón de cosas y un montón de emociones todo el tiempo también. En cuanto a la profesión, eh, pues dificulta mucho, sobre todo en el deporte. En el deporte necesitas necesariamente, valga la redundancia, del otro, ¿no? Y al estar aislados, pues yo imagino unos entrenamientos totalmente atípicos, unas pausas Ujú. totalmente diferentes, ¿no? A las que en algún momento cuando yo he sido jugador también estaba acostumbrado. Así que tanto para el jugador de fútbol como para cualquiera, esto es un espacio precioso, creo yo, de aprender un montón de cosas nuevas, ¿no? Sobre todo de nosotros mismos. Entonces, Te preguntaba lo del, o sea, en el caso del mm, futbolista, porque entiendo que para ellos, o todos tenemos normalmente en la vida o en el día a día tenemos rutinas, pero el futbolista suele tenerlas mucho más marcadas, ¿no? Tipo el levantarse, sí, desayunar, entrenamiento, doble turno, etcétera. Entonces, al salir de sus parámetros normales y de pronto, no sé, entrenar desde casa, hacer este tipo de videollamadas para recibir una charla técnica o manejar un poco la ansiedad de no saber qué va a mm, pasar. Yo no sé si voy a poder volver al set a trabajar dentro de mucho o poco, pero en el caso de un futbolista, por lo menos los de la selección no, o los del torneo local, no saben si van a jugar en la Liga mm. 1, o si se va a terminar o no, si se posterga más. Esa ansiedad, ¿cómo se debe manejar? Es co- ¿Cómo se debe manejar? Si yo te diría cómo se debe manejar, me colocaría yo como en algún punto como el dueño de la verdad y no necesariamente todos estén ansiosos, no sabemos, es decir, cada persona es un mundo y algunas personas capaz están tranquilos con, con algo que de repente otro jugador no, es decir,
me parece que si bien es cierto, estamos dentro de una pandemia que generaliza un montón de cosas, las sensaciones siguen siendo muy individuales. Es raro, sí, es atípico no saber, pero en la incertidumbre también pues hay aprendizaje, creo yo. Me parece que si miramos un poquito, si hay algún juego que despierta o mucha incertidumbre es el fútbol también, ¿no? El fútbol Ujú. hasta el día de hoy se sabe todo lo que pasó, pero nadie es capaz de decir lo que puede llegar a pasar en un partido de fútbol, ¿no? Todavía no existió ni una máquina, ni un jugador, ni un periodista, ni nadie que te diga, oye, esto va a pasar, ¿no? Entonces, dentro de la incertidumbre, yo creo que el jugador de fútbol, el deportista, se sabe manejar bien, ¿no? ¿Sueles conversar mucho con los jugadores, por lo menos de la selección peruana? Entiendo, ayer hablaba con Zambrano y me comentaba que salía de una charla grupal o algo así por una de estas aplicaciones. ¿Está programado? ¿Suelen Mm. hacerlo tipo, tienen un horario, una rutina para esto? Bueno, estamos utilizando la tecnología y las posibilidades que nos da para generar conversaciones con los jugadores de fútbol, ¿no? El comando técnico nos reunimos siempre y estamos tratando de acercarnos eh, con los jugadores y tanto sostenernos, tanto cuidarnos y fortalecer nuestros valores de equipo y a la vez ver en qué podemos ir trabajando en lo que se puede, en la construcción del propósito que finalmente vamos a defender todos cuando ya podamos, digamos, volver a la normalidad, si es que cabe el término, ¿no? Y entonces, en ese sentido, estamos realizando conversaciones con los jugadores, ¿no? Y de a poco han ido sumándose a las charlas y así hasta que cumplamos con todos, ¿no? Y estas charlas suelen ser individuales o las hacen de manera grupal? Tipo, seleccionas un día 5 jugadores, al otro día también 5, o suelen tener más, de repente de manera más personalizada o individual también. Bueno, el primer momento fue tener un acercamiento individual, donde estuvimos tanto ya como que el psicólogo que me Ujú. acompaña en el área, y tuvimos un acercamiento individual con todos los seleccionados que están en el extranjero, y esa fue nuestra primera, digamos, preocupación cuando empezó este aislamiento y después se han ido sumando a charlas colectivas donde participa el cuerpo técnico y los jugadores, ¿no? ¿Cómo, Entonces, cómo lo sentiste a digamos, los... por cuestiones, ¿sí? Sí, te decía que cómo sentiste a los No te jugadores escuché, perdón. en estas primeras charlas que tuviste, cuando tuviste el primer contacto con ellos, cómo, o sea, cómo sentiste a los jugadores, porque sí, para todos es extraño, pero tú has tenido por lo menos de repente la oportunidad de llegar a conversar con la mayoría y saber cómo le están pasando. ¿Cómo lo sentí? ¿Me preguntas eso? Sí, ¿cómo sentiste a los jugadores respecto a lo que está pasando? Bueno, yo sorprendidos, ¿no? O sea, en el momento, si tú me preguntas, sorpresa e incertidumbre con lo que venía, ¿no? Me parece que eso ha sido, yo creo que a todos, los primeros momentos de las noticias era como, bueno, ¿y ahora qué hacemos? ¿Cómo sigue esto, no? O sea, Bueno, Juan, en ese vamos a ir sentido, es a la sensación una... que me da. Sí, claro. Vamos a ir a una breve pausa comercial y regresamos en un ratito para seguir conversando acerca de tu labor, sobre todo para que nos Dale, cuentes un poco dale. más este tiempo en la selección peruana. Bueno, estamos de regreso en Código Fútbol, la entrevista. Juan Cominges con nosotros en esta edición. Juan, te preguntaba al comienzo, cuando te presentaba, es coach ontológico, es así el término, ¿verdad? ¿Nos podrías contar un poco más a detalle en qué consiste o cuál es tu principal función dentro de la selección peruana? Bueno, mi función dentro de la selección peruana estoy
en el área de psicodeportología, junto a Giacomo Sherpela, que es el psicólogo de la selección también. Y bueno, juntos nos encargamos de acompañar al comando técnico y a los jugadores, tanto de manera individual como grupal, en la parte emocional, si requiere el término, de lo que es generar espacios para que la profesión y las acciones que corresponden a cuidar lo que es el rendimiento y la convivencia sean siempre en favor de la selección. Eso en términos generales de lo que es digamos, mi función, ¿no? ¿Y cómo definirías este tiempo en la selección peruana? Te toca estar del otro lado, has estado como jugador también, ahora te toca estar desde otro punto, ¿no? Conoces a muchos, por no decir todos, eres cercano por ahí a uno que otro de manera más personal, pero ¿cómo definirías este tiempo que te ha tocado estar dentro, siendo parte de este proceso de Ricardo Gareca? Pues yo personalmente me siento realizado vocacionalmente, ¿no? Yo siento que esta es mi vocación. Yo siento que generar contextos para que aparezca la persona, acompañar en los sueños colectivos, me parece que es algo que a mí me emociona, me gusta, me apasiona. Y yo, imagínate, yo estoy contento de realizar mi vocación y que hoy me toque eh, en la selección peruana, ¿no? O sea, son dos cosas que me mantienen contento, ¿no? Realizarme vocacionalmente, descubrir que esto es lo que me gusta, que esto es lo que me llena y me hace feliz, y poder realizarlo en un espacio de privilegio, un espacio de altísimo rendimiento y de que requiere de una responsabilidad y de una capacidad importante. Entonces es para mí doblemente un lujo, ¿no? Que estoy Has yo estado, agradecido sí. por ambas cosas. Has estado, te decía, además en momentos importantes y momentos claves también para la selección peruana. A veces uno, cuando piensa en el plantel, cuando piensa en los jugadores, porque todo esto termina siendo un trabajo en conjunto, ¿no? Un trabajo de equipo, es un proceso el conseguir resultados positivos. No solamente, a veces la gente piensa que el jugador de fútbol entrena, luego va, juega el partido y listo, si ganamos bien y ya está, pero no sabe lo que hay detrás de todo el proceso que conlleva, todo el tema de ir acomodando las cosas para que resulten o salgan de la mejor manera como uno espera. Eh, Cuando recién comenzaste en la selección peruana, ¿cómo fue ese proceso de adaptación, ¿no? De ir teniendo estas conversaciones con los jugadores, de entender también qué era lo que quería el comando técnico de repente con tu trabajo para los jugadores y me imagino que conociendo mundos individuales con cada uno de ellos también. A mí me tocó debutar en la Copa América, ¿no? Entonces me tocó debutar en un torneo corto donde requiere de reacciones inmediatas en cuanto a la proximidad de los partidos, que esa Uh es una -huh. gran diferencia con la eliminatoria, por ejemplo, pero me parece que la convivencia es una ventaja para mi labor, por decirlo así, ¿no? La convivencia, los días concentrados, me parece que acerca mucho más. Entonces, fue una experiencia, fue mi primera experiencia en la selección y, y nada, fue por todos lados llena de aprendizajes y yo estoy satisfecho con mi participación y de lo que tú marcas del trabajo que se hace atrás, por decir, bueno, sí, siempre la selección desde el primer momento eh, están trabajando todos, ¿no? El cuerpo Uh técnico, -huh. todas las áreas correspondientes que se han creado y finalmente el juego del fútbol por eso es tan fascinante porque termina siempre en las decisiones eh, casi de manera pues inmediata de los jugadores de fútbol en cuestiones de segundos, ¿no? Por eso, por eso son
tan admirados, tan queridos y tan respetados los jugadores de fútbol, ¿no? Porque cargan sobre sus espaldas, por decirlo así, todo un proceso, todo un desarrollo, todo un análisis de trabajo, ¿no? Justo mencionabas un paso importante de la selección, el que fue precisamente tu debut en esa Copa América, donde además nos costó reponernos de un resultado adverso para Perú, con un resultado bastante grande, amplio para el rival, reponer a un arquero que había recibido muchos goles, reponer a un equipo que había pasado por ese partido que de repente no fue la mejor experiencia y para muchos solían catalogarlo como traumático, es más, este momento o aquel partido. Y yo le recuerdo, porque yo estaba en Brasil con la cobertura de esos partidos, y recuerdo que leí mucho cuando ya Perú vuelve a jugar y regresa a tener de repente buenos resultados o encontrar su camino. Recuerdo que leía mucho y decían Juan Comínguez, el reanimador de Perú. ¿Tú lo sentiste así? Te pregunto de manera directa y personal, porque finalmente tú sabes el trabajo que haces con ellos, sabes cómo lo hacen de manera integral en la parte psicológica, lo que trabajan ustedes, pero yo creo que es sumamente difícil recomponer a un grupo después de tremendo resultado, ¿no? No, yo para nada siento que yo haya sido el reanimador de algo, de alguien, ¿no? Me parece que el jugador de fútbol y los jugadores de fútbol de esta selección tienen muchísimas capacidades, aparte de muchísimo talento, mucha resiliencia y muchísima fuerza y mucho compromiso con la idea y con la selección peruana. Parece que es un equipo fuerte, que sabe sobreponerse en momentos límites y que tiene un comando técnico que le facilita muchísimo las cosas, que está en constante, eh, digamos, generándole siempre posibilidades para que el equipo pueda desarrollarse bien. Y a mí me ha tocado acompañar ese momento, me ha tocado poner, como todos, un granito más de arena, pero nada más, ¿no? Yo creo que si alguien se ha reanimado ha sido el propio jugador de fútbol y, y bueno, es por total capacidad que tienen los jugadores de la selección peruana, ¿no? Bueno, continuamos en Código Fútbol, la entrevista. Juan, estamos ya por terminar y por culminar, de hecho, gracias por el tiempo, No, de pero nada. me he quedado con algunas dudas. Para empezar, quería preguntarte en líneas generales, no te estoy pidiendo que me cuentes muchos detalles acerca de la interna o de cómo se vive en la selección, pero ¿qué tipo de personalidades vas encontrando en el camino? Porque si bien es cierto, es un grupo que varía, no siempre son los mismos seleccionados, a veces hay uno que otro, y hasta el mismo comando técnico entiendo que termina teniendo por ahí una personalidad distinta y vas trabajando, me imagino, día a día con complementar todas ellas para que finalmente tengas un buen resultado. ¿Qué tipo de personalidades? Ah, yo veo seres humanos con los mismos sueños, ¿no? El que querer generar un fútbol peruano mejor, eh, con mucha capacidad de adaptación y, y felices dentro del fútbol. Eso es lo que percibo yo como, como el lugar donde nos parecemos todos ahí, dentro del trabajo. Me parece que eso es lo que más, eso es lo que somos finalmente, ¿no? En esencia, dentro de la selección. ¿Y qué tal la experiencia de trabajar con un técnico como Ricardo Areca? ¿No? Un técnico que de hecho le ha dado mucho al fútbol peruano y que además ha sido sumamente acertado con las decisiones que ha tomado. Bueno, para mí, yo sigo aprendiendo, ¿no? Sigo aprendiendo de Ricardo, tanto de Ricardo como del comando técnico que lo rodea. Este,
Y para mí, yo agradecido siempre, agradecido. A mí si hay algo que me gusta es escuchar, si hay algo que a mí me gusta es aprender y, y yo imagino que lo que estoy aprendiendo ahora, en algún momento, pues me voy a dar cuenta de, de- de lo de la oportunidad que estoy teniendo en estos momentos, ¿no? Hoy me la vivo con mucha gratitud y con mucha atención, con mucha alegría también de estar aquí en la selección. Esta la había pensado hace un rato y de hecho se me había olvidado, regresó. Te quería Sí, preguntar cómo se trabaja con un jugador de fútbol cuando no pasa por su mejor momento, como todos los seres humanos que no dejan de ser los jugadores de fútbol, porque muchas veces la gente se olvida de ello. Hay veces que pasan por un mejor momento que otro e incluso hay momentos en la carrera de un futbolista que suelen ser muy malos o muy difíciles. ¿Cómo trabajan ustedes ese aspecto de cada uno de ellos o ese momento? sí. Es que Te pongo, son, Juan, te pongo un caso, como por ejemplo cuando Cristian Cueva no pasaba el mejor momento y le tocaba estar en la selección. sí, bueno, pasa que a mí no me gusta hablar primero ya la palabra caso me pone a mí como si un ser humano fuera ajeno, o como si el jugador de fútbol fuera ajeno a lo que ocurre o nos ocurre a todos los demás seres humanos, ¿no? Yo creo que el problema que existe es cuando miramos a un ser humano como un caso y no a un ser humano como parte de una historia en la que está inmerso, ¿no? Su historia personal y la historia también en la que vivimos o la cultura en la que estamos inmersos todos, una cultura de la inmediatez, una cultura que termina siendo agresiva y lo que es peor llega hasta a un punto, tiene tanto poder que normaliza y que deshumaniza mucho a las personas. Entonces, a mí en primer lugar no me gusta ni hablar de los jugadores, menos como si fuera un caso. Me parece irrespetuoso, me parece fuera de lugar. Eh, yo considero que son seres humanos que están eh, realizando la profesión. A veces se gana, a veces se pierde, a veces se compite mejor, a veces no tanto. Y, y ya está, estamos ahí acompañándolos en lo que se pueda, tratando de que todos en todo momento podamos ser conscientes que estamos en un lugar de privilegio, que la selección es un lugar de privilegio y que tenemos que cuidarlos todos, siempre de la mejor manera. Como podamos, tenemos que tratar de cada uno desde su hacer, cuidar a la selección porque es un lugar de mucho privilegio en que no todos están, ¿no? Entonces me parece que a partir de ahí se pueden ir desarrollando un montón de cosas, ¿no? ¿En algún momento te has planteado cuando pase más tiempo o esté en tus planes, de repente no sé si es que planificas o sueles planificar estos momentos, pero ¿ha pasado por tu cabeza en algún momento ser entrenador de algún equipo, dirigir en el fútbol? Muchos años de aquí adelante, muchos años, me voy a dar el gusto de dirigir, pero solo por darme el gusto. Eh, eh, pero yo lo veo de aquí a bastante tiempo, ¿no? Hoy me mueve otra cosa. Hoy mi energía la tengo disponible para acompañar desde otro lugar a un comando técnico, a un plantel de jugadores, pero en algún momento sí lo voy a hacer de acá mucho, digo yo, porque siento que tengo vocación para enseñar finalmente, o fútbol o otra cosa. Siento que parte de lo que me gusta a mí es enseñar, mostrar algún camino, facilitar alguna mirada. Y bueno, el fútbol siempre ha sido algo cercano para mí. Eh, entonces, creo que en unos años sí no sé en qué división, no sé en qué
en qué contexto, pero sí, sí voy a dirigir de acá más adelante, ¿no? Muchísimo más adelante. La última para terminar, ¿tu trabajo termina cuando termina el tema de selección de mayores o también hay algún aporte para menores, ¿no? Que finalmente son los chicos que terminan representándonos después o incluso ya nos representan desde categorías menores? ¿También tienes de repente por ahí un poco de apoyo con ellos? ¿Sueles conversar con los chicos o con los más chicos de algunas otras categorías? Bueno, hace poco empezamos a crear el área pues, que abarque de manera general lo que son las selecciones menores también. Yo personalmente estoy enfocado en lo que es la selección mayor y bueno, vamos a ver ahora cómo reiniciamos toda esta planificación y a partir de ahí los tiempos que podamos compartir también con las selecciones inferiores, ¿no? Perfecto, Juan. Muchísimas gracias por tu tiempo, por estos minutos. Espero que continúes bien, Mm. que pase este tiempo, esta extensión de la cuarentena o el aislamiento obligatorio de la mejor forma y de que pronto también regrese el fútbol con la salud, que es lo más importante. Muchas gracias por haber estado en Código Fútbol. Bueno, gracias a ti, que estés muy bien también. Buenas tardes. Bueno, esta fue una edición más de Código Fútbol, la entrevista. Nos vemos en una próxima oportunidad.